Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes, porque vamos a sumergirnos en un tema que honestamente nos ha tenido a muchos de nosotros en vilo, analizando cada detalle, cada mirada, cada declaración. Hoy, queridos amigos, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y esa pregunta que resuena en el corazón de tantos fans, ¿es su amor eterno o un camino difícil? Y lo más jugoso de todo, vamos a desgranar sus confesiones. Así que si eres fan de esta pareja, si te has preguntado qué está pasando detrás de las cámaras, qué sienten realmente el uno por el otro, o simplemente te encanta el drama y las historias de amor que nos hacen soñar, este vídeo es para ti. Antes de empezar, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activando la campanita se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque tenemos muchísimas más historias fascinantes preparadas para ustedes. Y ahora sí vamos a empezar con todo este rollo de Hande y Kerem. La relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido, sin duda alguna, uno de los temas más comentados en el mundo del entretenimiento turco y, por extensión, a nivel internacional. Desde que se conocieron en el set de Senkalkam, la química entre ellos fue palpable, casi eléctrica. No pasó mucho tiempo para que los rumores de un romance comenzaran a circular, y aunque al principio intentaron mantenerlo en privado, las pruebas, o mejor dicho, las evidencias visuales y las interacciones públicas, eran demasiado fuertes como para ignorarlas. Su relación se convirtió rápidamente en una de las parejas más queridas y seguidas. Los fans crearon clubes, se dedicaron a recopilar cada foto y vídeo juntos, y celebraban cada pequeña muestra de afecto como si fuera un evento de gala. Y es que para muchos su amor no era solo una historia más en la televisión, sino la manifestación de que a veces, las cosas que vemos en la ficción pueden trascender a la vida real, creando un vínculo auténtico y poderoso. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, los gestos de apoyo mutuo, todo alimentaba la idea de un amor eterno. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, rara vez es lineal, y las relaciones, incluso las más idílicas en apariencia, a menudo enfrentan sus propios desafíos. Y es aquí donde entra la parte intrigante de nuestro vídeo de hoy, sus confesiones. A lo largo del tiempo, Hande y Kerem han compartido fragmentos de su vida juntos, declaraciones que nos han permitido atisbar no solo la alegría y la pasión, sino también las dificultades y las realidades que conlleva ser una pareja en el ojo público. Empecemos por las primeras etapas. Cuando el romance se hizo oficial, hubo una explosión de alegría entre sus seguidores. Las entrevistas conjuntas, aunque escasas al principio, eran analizadas al milímetro. Kerem, conocido por ser más reservado, a menudo dejaba escapar comentarios tiernos sobre Hande, destacando su belleza, su inteligencia y la forma en que lo hacía sentir. Hande, por su parte, siempre transmitió una dulzura y una naturalidad que conquistaron a todos. En esos momentos la sensación general era la de un amor puro, genuino, de esos que parecen estar destinados. Pero la fama tiene su precio, y ser una pareja de celebridades implica estar constantemente bajo escrutinio. Cada ausencia, cada viaje por separado, cada comentario ambiguo, se convertía en tema de especulación. Y es en este contexto donde las confesiones se vuelven cruciales. Para entender si su camino es difícil, o si su amor es realmente eterno, debemos prestar atención a lo que ellos mismos nos han dicho. Recuerdo una entrevista donde Kerem habló sobre la presión de ser una figura pública y cómo eso afecta a su vida personal. Él mencionó que aunque agradecía el apoyo de los fans, a veces sentía que no podían tener un espacio propio, un momento para simplemente ser ellos mismos, sin cámaras ni preguntas. Esto nos da una pista importante: la convivencia con la fama es un factor a considerar en la longevidad de cualquier relación, y más aún cuando esta relación es el foco de atención mundial. Hande, por su parte, ha hablado en ocasiones sobre la importancia de la comunicación y la comprensión en una pareja. Ella ha destacado que, al igual que cualquier otra relación, la suya requiere esfuerzo, paciencia y un entendimiento mutuo profundo. Estas palabras, aunque generales, revelan una perspectiva madura y realista sobre el amor. No se trata solo de chispa y pasión, sino de construir algo sólido sobre bases de respeto y empatía. Y luego están esos momentos de aparente distancia, esos periodos en los que los rumores de crisis o ruptura resurgen con fuerza. En esos instantes, las redes sociales se incendian. Los fans se dividen, algunos defendiendo a la pareja con uñas y dientes, otros lamentando la supuesta caída del cuento de hadas. Es en estos momentos de incertidumbre donde las confesiones, o la falta de ellas, se vuelven aún más significativas.
¿Han hablado de cómo manejan los conflictos? ¿Han compartido cómo se apoyan en los momentos difíciles? Las respuestas a estas preguntas son las que realmente nos ayudan a discernir la naturaleza de su relación. Si bien es cierto que muchas parejas exitosas en el mundo del espectáculo logran mantener su privacidad, también es cierto que la transparencia, hasta cierto punto, genera confianza y fortalece el vínculo con el público que los sigue con tanto cariño. En una ocasión, Ande confesó que uno de los aspectos más importantes para ella en una relación es la capacidad de ser uno mismo, de sentirse seguro y aceptado tal como es. Kerem, por su parte, ha expresado en repetidas ocasiones lo mucho que admira la fuerza y la resiliencia de Ande, tanto en su carrera como en su vida personal. Estos comentarios, aunque sutiles, nos hablan de una conexión que va más allá de la superficialidad. La vida en pareja, especialmente cuando ambos miembros son figuras públicas con agendas apretadas y viajes constantes, presenta desafíos logísticos y emocionales únicos. Hablar de camino difícil no es necesariamente sinónimo de fracaso o infelicidad, sino más bien un reconocimiento de la complejidad de mantener un amor fuerte en medio de las presiones externas. Quizás el amor eterno no sea una línea recta y sin obstáculos, sino más bien un viaje de altibajos, donde las dificultades fortalecen el vínculo en lugar de romperlo. Y sus confesiones, analizadas en conjunto, parecen apuntar hacia esa dirección. No se trata de negar los momentos complicados, sino de ver cómo los superan. Recuerdo que en algún momento Kerem mencionó la importancia de tener un equipo en la vida, refiriéndose a la pareja como un pilar fundamental. Y Ande ha hablado sobre la necesidad de encontrar a alguien que te impulse a ser mejor, que te apoye en tus sueños. Estas son las piedras angulares de una relación duradera, y sus palabras sugieren que están construyendo sobre ellas. Además, es importante recordar que el amor evoluciona. Lo que era válido al inicio de la relación puede ser diferente con el tiempo. Las confesiones de Ande y Kerem nos muestran esa evolución. Han pasado de ser coestrellas con una química innegable a una pareja consolidada que ha enfrentado los altibajos juntos. ¿Y qué hay de los rumores persistentes? Si bien no podemos ignorarlos, tampoco debemos basar nuestra comprensión de su relación únicamente en ellos. Las confesiones directas de los involucrados, por poco que sean, tienen un peso mucho mayor. Cuando ellos hablan de su amor, de sus desafíos, de sus esperanzas, están marcando la pauta para nuestra interpretación. Quizás su camino difícil no sea una sentencia de muerte para su amor, sino más bien el proceso natural de dos personas que navegan la vida juntas, enfrentando presiones externas y aprendiendo a crecer uno junto al otro. El hecho de que sigan juntos y que ocasionalmente compartan tiernas palabras o gestos de apoyo, es en sí mismo una confesión de la fortaleza de su vínculo. Sus confesiones, al final del día, nos ofrecen una visión más humana y realista de su relación. No se trata de un cuento de hadas perfecto, sino de un amor que lucha, que se adapta y que, por lo que hemos visto y oído, parece tener las bases para perdurar. El amor eterno puede ser una aspiración, un ideal, pero la realidad de una relación duradera a menudo se construye a través de la superación de un camino difícil. Podríamos decir que Ande y Kerem, a través de sus palabras y sus acciones, nos han dado pinceladas de ambas facetas. Han mostrado la chispa, la pasión, la conexión profunda que los une, lo que nos lleva a pensar en un amor eterno. Pero también implícitamente o explícitamente han dejado entrever que esta relación no está exenta de retos, de momentos de tensión, de la lucha por mantener su espacio en un mundo que los observa constantemente. Entonces, ¿es amor eterno o un camino difícil? La respuesta, como en la vida misma, probablemente no sea un simple, o lo uno o lo otro, sino una combinación de ambos. Su amor tiene el potencial de ser eterno, pero su camino, como el de cualquier pareja, está lleno de desafíos que requieren esfuerzo, comunicación y comprensión mutua. Las confesiones que han compartido nos invitan a reflexionar sobre la complejidad del amor en la era digital y la importancia de la resiliencia en las relaciones. Han hablado sobre la importancia de la privacidad, pero también han sabido compartir momentos que demuestran la profundidad de su conexión. Han confesado que su relación es algo que valoran enormemente, y que están dispuestos a trabajar en ella. Y es precisamente esa voluntad de trabajar, de superar los obstáculos, lo que nos da esperanza en la perdurabilidad de su amor. Han pasado por diferentes etapas, y en cada una de ellas, sus declaraciones, a veces tímidas, a veces más directas, nos han permitido seguir su historia. Y lo que vemos es una pareja que se apoya, que se admira y que, a pesar de las dificultades inherentes a sus vidas, ha logrado mantener un hilo conductor de afecto y respeto.
En resumen, queridos amigos, hemos explorado la fascinante relación de Andercel y Kerem Bürsin, analizando la posibilidad de un amor eterno frente a un camino lleno de dificultades, todo ello a través de sus propias confesiones. Hemos visto cómo su química inicial se transformó en una relación pública que ha sido objeto de intenso seguimiento. Sus declaraciones nos han revelado no solo la alegría y la pasión, sino también la realidad de enfrentar los desafíos de ser una pareja en el ojo público, la importancia de la comunicación, la comprensión y el apoyo mutuo. Hemos destacado que su camino difícil no es necesariamente un presagio de fin, sino más bien la prueba de su fortaleza y resiliencia como pareja. La vida, como bien sabemos, rara vez es sencilla, y las relaciones más duraderas a menudo son aquellas que han sabido navegar las tormentas y salir fortalecidas. Sus confesiones, aunque a veces sutiles, nos hablan de una conexión profunda que valora la autenticidad y el crecimiento mutuo, y que, a pesar de las presiones externas, parece tener las bases sólidas para perdurar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Espero de corazón que les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre la historia de Hande y Kerem. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que su amor es eterno? ¿O consideran que su camino es particularmente difícil? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les ha gustado el contenido y quieren ver más de este tipo de análisis y noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, o que simplemente aman las historias de amor. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.